RTP. Carlos Villota Santa Cruz, consultor político, periodista internacional y escritor colombiano. Vamos a hablar sobre Petro, el gobierno de Petro sin norte y una crisis también con renuncias por parte de sus ministros. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Carlos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días para ustedes, para la mesa central, para todos los ciudadanos ecuatorianos, a pocas horas de la cita electoral este domingo, donde se define el futuro de Ecuador, pero también buena parte también de América Latina, porque lo que suceda en Ecuador pues va a impactar a un vecino natural y geográfico como Colombia, y con muchas noticias aquí en Bogotá por cuenta del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hablemos justamente, empecemos por las últimas declaraciones del presidente colombiano, de las disertaciones que ha tenido en cuanto a sus ministros. ¿Qué ocurre en el gabinete? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Se podría definir esto como un sismo de gobierno? ¿Qué vendría después? ¿Cómo solucionarlo, estimado Carlos? Bueno, esto tiene un trasfondo más allá de lo que ustedes reciben en los medios internacionales, las agencias internacionales de noticias, lo que se ve en redes sociales. Creo que aquí hay una desconexión entre la manera de comunicar en campaña política y campaña de gobierno. Los actos de gobierno del presidente Gustavo Petro y de sus ministros parecen más actos de militancia que actos de Estado. Y recuerden ustedes que un consejo de gobierno o un gabinete la sesión de un gabinete de gobierno en cualquier país es un tema de Estado, es bastante complejo, y además ¿dónde están los estrategas, los asesores? Una cosa es ser jefe de prensa de un gobierno, otra cosa es ser asesor, otra cosa es ser vocero y otra cosa es ser estratega. Por ningún lado se ve eso. Así que uno no puede, como jefe de Estado, colocar también a sus ministros frente a la opinión pública en televisión y en todas las plataformas digitales para que prácticamente se convierta en una carnicería porque no están de acuerdo o están en desacuerdo. En cualquier grupo o equipo en conformación, un sector público o sector privado, siempre habrá desencuentros, pero en el caso del gobierno del presidente Petro, ellos hicieron elegir, ganaron las elecciones y nos representan a los colombianos, y además estamos hablando que estuvo involucrada o está involucrada la señora Saravia, quien además es una persona que no tiene el respaldo del gabinete y tampoco de un buen sector de la opinión pública colombiana. Lo segundo, para continuar con la entrevista, sí, me llama mucho la atención, ¿no? Que haya hecho este tipo de evento y que probablemente a sabiendas de que lo iban a criticar sus propios ministros, porque hubo fricciones con algunos ministros, hubo quejas de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Por qué se expone Petro así? ¿Qué necesidad tiene? Quizá necesita mostrar que tiene aliados, que su gabinete está lo suficientemente unido como para mostrarse ante cámaras, porque entiendo que recientemente se ha salido de la coalición de gobierno del Partido Liberal y que a lo largo de este periodo ha ido perdiendo a quienes se le habían sumado originalmente. También está el partido de la U, con él en un momento, que se ha ido reduciendo, el frente que había conformado originalmente Gustavo Petro. Es que lo que acaba de suceder, colegas, en el Ecuador, es que la situación es bastante complicada, porque el gobierno del señor Petro está trabajando de cara a las elecciones presidenciales del año 2026, y este año es definitivo porque se comienzan a mirar todo el tema, digamos, de quién va a ir en qué coalición, cómo van a ser los acuerdos políticos por encima o por debajo de la mesa, y además pues su bajo índice de popularidad, sumado al hecho de que la economía no va bien, la seguridad no va bien con lo que ha pasado con el Catatumbo, la política exterior es un desastre con el enfrentamiento que ha tenido en los últimos días con la entrante administración del presidente Trump en Estados Unidos, y adicionalmente un jefe de Estado que ha viajado más, que se la ha pasado más viajando, que asumiendo y liderando los problemas y la solución
de lo que necesitan los colombianos en sus 32 departamentos, pues se demuestra en esa, digamos, ausencia de diálogo, de conexión y de norte en el gabinete. Y el gran responsable de esto es él mismo, porque él primero es el comandante de las fuerzas militares, segundo, es el líder de un gobierno, y el líder de un gobierno tiene que colocar la casa en orden. Y hoy la casa en orden no está en el gobierno colombiano. Sí, justamente el tema de no sé si será verdad o será mentira, donde él, básicamente el presidente Petro dice que la cocaína es casi como lo mismo que tomarse un whisky. O sea, sus comentarios también son bastante básicos y burdos, justificando su accionar. Esa libertad de hablar de lo que sea ante los medios, y ahora que quiere hacer su gabinete en vivo, será también una estrategia para dejar mal a ciertos ministros y a ciertas personas que obviamente para su campaña en el 2026 él quiere ser reelecto, ¿no? Gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de hacer un análisis desde la comunicación política y de la experiencia que nos acompaña de más de 18 años en estos temas en Colombia y en el exterior, incluso en su país, en Ecuador. Pues bien, es que aquí hay un relato, hay un libreto del señor Petro que no se ha salido de eso desde el primer día, cuando tomó posesión, cuando se juramentó, cuando reemplazó al expresidente Iván Duque en la Plaza de Bolívar, y está enfocado en la gente que le vota. ¿Y quién es la gente que le vota? Estratos 1, 2 y 3, en detrimento también de debilitar al sector empresarial. Y eso se vio en el Consejo, en la transmisión del Consejo de Gobierno en la Casa de Nariño. La gran pregunta es, ¿seguirán en ese modelo? En mi opinión, sería un error, porque reitero, es un tema de seguridad nacional y no se puede exponer por 6 horas, por 5 horas. Además, nunca se vio un formato, parecía más una reunión de amigos y no un gabinete de funcionarios de un país democrático y en institucionalidad. Bastante preocupante. Les pregunto, compañeros, en su mesa de trabajo, ¿ustedes creen qué está pensando un empresario colombiano cuando no hay tranquilidad jurídica? ¿Qué está pensando un inversionista extranjero al ver semejante sainete y la irresponsabilidad que tienen los altos funcionarios del Estado para ventilar cosas propias de un gobierno? Cuando usted maneja su casa o maneja su empresa, hay cosas muy reservadas que nadie puede enterarse, y en un caso de un país y de un gobierno, pues pasa por ese misma radar, por esa misma órbita. Y la verdad, hoy hay más preguntas que respuestas sobre la manera de comunicar del gobierno del presidente Petro, que le quedan un poco menos de 19 meses para tratar de mejorar el rumbo y entregar resultados, que en este momento prácticamente, como dicen las encuestas, no tiene el favor de la opinión pública. Ahora, para ir concluyendo, estimado Carlos, muchas de las quejas de los miembros del gabinete con el presidente Petro se centraban justamente en lo que usted decía, en este personaje de Laura Sarabia, y también en Armando Benedetti. A Benedetti lo han nombrado canciller, y Laura Sarabia ha sido puesta en el despacho de la presidencia, si no me equivoco. Ahora, ¿cuál es el historial detrás de ellos? ¿Por qué el rechazo particular a esas figuras? Entiendo que Benedetti estuvo involucrado en el caso de el espionaje a los celulares, los pinchazos, que ha habido denuncias también de violencia de él contra su pareja, de violencia machista. ¿Qué más nos puede decir? Bueno, también gracias por esa pregunta, porque este es un tema perdón, en me corrijo. Armando Benedetti, jefe de despacho. Armando Benedetti, primero, viene del partido de la U, estuvo también acompañando al presidente Álvaro Uribe en su momento, se ha camuflado en todos los partidos, siempre ha estado cerca del poder, renunció al partido de la U, terminó en el pacto histórico, y eso no lo perdona la izquierda radical en Colombia. Okay. Y la señora Laura Sarabia fue su asistente en la unidad legislativa en el Congreso de la República cuando fue senador. Hoy es canciller. Ahí hay un desencuentro entre ellos, entre su antiguo jefe y ahora la canciller, algo que pues todas las personas tenemos derecho a progresar y a ascender en la vida, pero en el caso de la señora Sarabia
ha sido meteórico y yo creería que eso también tiene bastante molesto al señor Benedetti, porque mucha gente que conoce, digamos, el tema del juego político y del ajedrez en Colombia, se dice que Armando Benedetti fue definitivo para el triunfo de Gustavo Petro como presidente de Colombia en las elecciones del año 2021, y él lo que quería no era ni siquiera ser embajador, porque fue embajador de Colombia en Venezuela, donde renunció, fue embajador de Colombia en Roma ante la FAO, que renunció. Lo que quiere ser es ministro, incluso él estaba perfilado como precandidato presidencial para lo que viene, pero con todos estos escándalos y todo lo que él tiene de cuentas pendientes ante la justicia, porque no se han resuelto sus casos, pues eso no podría ser. Así que la situación es bastante compleja, y el pacto histórico le ha cerrado filas tanto a la señora Saravia como al señor Benedetti, porque consideran que no se sienten representados a personas que llevan 20, 30 años pues con esas ideas, con esas banderas, y ahora están en la Casa de Nariño. Estimado Carlos, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Muchas gracias, les quiero desear mucha suerte el próximo domingo. Un voto informado evitará cualquier inconveniente a futuro, que escojan bien y que además los ciudadanos tengan esa posibilidad de mirar cada una de las propuestas de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Gracias, Carlos. En eso estamos. RTP